Dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a estar en palabra de oración. Padre, gracias, Señor de los cielos. Gracias, Dios mío, amado, por tu palabra tan dulce, tan linda, tan preciosa que hemos, Señor, escuchado. Oh, Señor, te pido en el nombre de tu Hijo amado que nos des la sabiduría para poder, Señor amado, compartir tu palabra. Envuélveme, Dios mío, en la unción de tu Espíritu Santo. Toda fuerza contraria, Señor amado, todo lo que se levante, Dios mío, toda brujería, hechicería, todo espíritu de las tinieblas, Señor amado, lo contrarrestamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Confiamos, Señor amado, 100% que tú estás con nosotros. Creemos, así lo dice tu palabra, Dios mío, que donde haya pueblo que te adore en espíritu y en verdad, ahí ibas a estar tú. Creo esa palabra. A tu nombre sea toda la gloria. Bendice a tu iglesia, Señor, una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. Amén, hermanos. Aleluya. A la iglesia de Galacia, el apóstol, gloria al Señor, estaba hablándoles. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos, encontramos una lectura muy preciosa donde dice el tema que está aquí: el Espíritu se recibe por la fe. Gloria a Dios para siempre. El Espíritu se recibe por la fe. Amén. Pero amén, quisiera ponerle el tema, gloria al Señor, donde se le cree al Espíritu Santo, donde se le cree al Espíritu Santo, ahí hay maravillas y milagros. Amén. Eso quisiera. Donde se le cree al Espíritu Santo, ahí hay milagros, maravillas, ahí hay prodigios. Amén. Gloria al Señor. No en todas las iglesias se le cree al Espíritu Santo. Amén. No en todas las iglesias se cree cuando se está predicando la palabra. La gente lo ve como normal, ya una prédica más. Amén. Pero la palabra de Dios es la voz del Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dice la palabra: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos de Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El verso 2: esto solo quiero saber de vosotros. Les hace una pregunta, gloria a Dios, porque él se estaba dando cuenta de que ellos estaban siguiendo otra doctrina falsa. Ellos estaban siguiendo otra doctrina, gloria al Señor, que no era la primera que él les había predicado. O sea, Pablo les predica, pero pasando los días o los meses, no dice exactamente cuánto tiempo, estas iglesias estaban recibiendo otras enseñanzas de la ley. Entonces estaban enseñando otras palabras y estaban dejando la esencia de lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando. Y entonces ellos se estaban desviando de lo que ellos habían oído primeramente. Entonces, por eso él dice, les hace una pregunta, el verso 2: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Le hace una pregunta. ¿Ustedes tienen el Espíritu Santo porque están siguiendo la ley, o es el Espíritu Santo se recibe por medio de la fe? Aleluya. Es una pregunta que les hace, gloria al Señor, porque ellos querían seguir la ley. Gloria a Dios. Hay muchas personas que piensan que por seguir la ley, gloria al Señor, son salvos o tienen el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se recibe por medio de la fe.
Amén. Es la fe lo que a nosotros nos hace ser salvos, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los milagros suceden por medio de la fe. Quiero decirle, hermano, que a veces no hay milagros y no hay sanidades porque el predicador dice Dios va a hacer milagros hoy y la gente no lo cree. Ese es el problema que hay en las iglesias. Entonces viene el predicador y dice, hermano, Dios lo va a bendecir. Nadie dice amén, o sea, no lo cree. Pero viene otro predicador de otro lado y hace un revolú y todo el mundo salta y brinca. Esto es así. Amén, hermanos. Yo veo que cuando voy a otras iglesias, yo voy a predicar a otras iglesias, usted puede ver video, hay algo diferente. ¿Por qué? Porque la gente tiene hambre de la palabra de Dios. Y la gente dice amén a la prédica. La gente está atento a la palabra. No se están durmiendo. A su nombre, hermanos. No se duermen en las prédicas, sino que están, hermanos, a la expectativa. ¿Qué trae este hombre? ¿Qué va a hablar este hombre? Entonces ahí el Espíritu Santo se manifiesta, donde se recibe y se le cree a Él. Ahí el Espíritu Santo entonces hace milagros, hace maravillas, donde la gente recibe la palabra con fe y entonces el Espíritu Santo se manifiesta en la persona. Un hermano, yo no me había dado cuenta, estaba predicando yo en una ocasión en la iglesia y ya he contado este testimonio, y yo estoy predicando, pero yo no sabía que él tenía un tumor. Yo no sabía una pelota dentro del cuerpo, no sé, tumor, ¿verdad? Él me dijo como un limón, hernia, como un limón de grande que estaba dentro de, ¿verdad?, de su estómago. Entonces yo no sabía que estaba enfermo y que iba a ir al hospital, pero yo estoy predicando la palabra de Dios, y en lo que estaba predicando la palabra de Dios, hermano, él estaba escuchando atentamente la palabra de Dios. Oiga, por eso sucedió, la mano de Dios hizo una operación en él, porque él estaba atento a oyendo la palabra de Dios. Entonces estoy predicando, y cuando estoy predicando de repente siente que se le metió una mano, dice, y él tuvo miedo, sintió literalmente que se le metió una mano. Aleluya. Y después me dijo, Berlin, yo tenía esto, y vino del doctor y ya no, desapareció la prédica y yo ya no siento nada. Ok, él recibió, gloria al Señor, esa sanidad o ese milagro, como quiera llamarle usted, ¿verdad? Esa sanidad, porque él creyó a la palabra de Dios, no al predicador, no olvídese del asunto, amén, sino que él creyó a la palabra que estaba oyendo. Entonces el Espíritu Santo vino y hizo una operación en él y desapareció lo que estaba dentro de su estómago que le estaba afectando. Entonces el Espíritu Santo, hermano, se manifiesta donde se recibe la palabra con fe, donde se le pone atención, donde sabe que es algo muy serio y se recibe la palabra. Entonces Dios va a operar en nuestra vida. Digamos que usted está pasando un momento difícil en su vida económicamente, por decirlo así, no encuentra trabajo, y viene el predicador y dice, hermano, Dios le va a abrir puertas y le va a bendecir. Si usted aprende a decir un amén con todo su corazón, el Espíritu Santo va a trabajar en su vida. Pero si el ser humano no recibe la palabra y no lo cree, nunca puede estar 20 años, 30 años sentado en una iglesia y nunca va a mirar la manifestación del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Vamos a leer aquí lo que le estoy predicando, pero estoy profundizando para cuando leen la Biblia que sea más entendible. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces la Biblia nos enseña, gloria a Dios, la pregunta que le está haciendo el apóstol. Le dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu por medio de la ley o por medio de la fe? La fe, aleluya. Es una pregunta que le hace. La fe es cuando usted cree lo que Dios ha dicho en la palabra y no está dudando, no está titubeando, gloria a Dios. Entonces viene el predicador de nuevo hablándole, hermano, Dios va a usar tu vida. Y usted dice, no creo que Dios me use. Dios nunca lo va a usar a usted. Yo me acuerdo en una ocasión que cuando estaba un hermano predicando en México en una campaña, ¿verdad? Y usted sabe, uno siempre, había una campaña, me metí y me senté, hermano, y cuando el predicador empezó a hablar de la palabra de Dios, y de repente dijo, porque el Señor te usará con poder. Hermano, en medio de los hermanitos, tranquilos estábamos ahí, cayó el poder sobre mí, que empecé a hablar en lenguas, porque yo oía la palabra y creía esa palabra. Gloria a Dios. Agarré esa palabra que era para mí
Entonces, cuando usted agarra la palabra de Dios y dice, Señor, gracias que me hablaste, creo esa palabra que es para mí, así trabajará el Espíritu Santo en su vida. Denle palmas fuertes al Señor, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Escuche esto, hermano. Tiene que oír con fe. No estar oyendo normal una enseñanza más, una prédica más. No, oír con fe es creer 100% lo que usted está escuchando. Creerlo. Aleluya. Amén, hermanos. Aleluya. Aleluya. Verso 3. A su nombre. Gloria a Dios. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Primero, estos hermanos en estas iglesias empezaron con fuego, empezaron con ánimo, empezaron, hermano, con una alegría en su corazón de servirle a Dios ferviente. Estos hermanos empezaron, hermanos, gloria al Señor. ¿Usted se acuerda cuando le dieron el primer privilegio en la iglesia? Que ese día usted ayunó, que ese día no podía dormir, que se sentía, hermano, gloria a Dios, aquel entre nervio, aquella alegría, aquella felicidad, hermano, y aquello, porque tenía un privilegio, iba a cantar, iba a dirigir el culto. Yo me acuerdo que cuando a mí me pusieron a dirigir era de noche, y yo dije, buenos días, hermanos. Y todo el mundo se rieron por allá, otros aplaudieron, otros estaban diciendo gloria a Dios, y me estaban apoyando, otros, pero dio risa. Porque entre mí había alegría, nervio, porque por primera vez agarré un micrófono y me paré al frente de los hermanos a dirigir un culto. Pero aquello me gustó, hermano. Me gustó hablar de Dios. Gloria a Dios. Y fue cuando empecé, estaba continuamente leyendo la palabra del Señor, porque creí que lo que decía su palabra es verdad. Amén. Y entonces, empezando a leer la Biblia, me di cuenta de que Dios hace maravillas y hace milagros. ¿Cuántos lo creen conmigo que Dios hace maravillas y hace milagros para todo aquel que cree en su palabra? Alabado sea el nombre del Señor. Nada hay imposible para el Dios que nosotros tenemos. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que en verdad fue en vano. Dice, hay cristianos que sufren, aguantan cuantas cosas, persecuciones, críticas, maltrato, rechazo y cuantas cosas. Pero hay un momento como que se cansan y dicen, no más, ya no sigo más. O sea, se dan por vencidos. Eso le está diciendo el apóstol. Tantas cosas que ustedes han pasado, han sufrido, y ahora están tirando todo por la borda. Todos lo están tirando a su mano izquierda, a su mano derecha. Después de estar sufriendo tanto, ahora se están dando por vencidos. Están yéndose por otra enseñanza más fácil. Porque el apóstol le está enseñando de que es por medio de la fe en la palabra de Dios que tenemos el Espíritu Santo. Aleluya. Que no es por obra de la ley. Amén, hermanos. Quiero llegar al punto del verso 5. Oiga lo que dice el verso 5, léelo conmigo. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu que hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por obra de la ley o por el oír con fe? Aleluya. Le está diciendo el apóstol, el Espíritu Santo, el que hace maravillas entre ustedes, Él está aquí. Ustedes han visto los milagros, ustedes han visto las maravillas, ustedes han visto cómo el Espíritu Santo liberta a los endemoniados. Ustedes son testigos que el Espíritu está aquí. Ahora, quiero decirles esto, dice el apóstol. El Espíritu que está en medio de este lugar lo hace por medio de ustedes que están oyendo con fe. Aleluya. Amén. Aleluya. O sea, usted está sentado ahí y vamos a orar por usted por una enfermedad. Entonces, cuando usted cree que el Espíritu lo hace,
ni gritar tanto, ni se necesita tanta fuerza, porque quien hace las maravillas es el Espíritu Santo en medio del pueblo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? No es el líder, no es el pastor, no es el profeta, no es el maestro, es el Espíritu de Dios haciendo maravillas en medio de nosotros. Aleluya. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, dice, hace milagros. El Espíritu, el que hace milagros, que está en medio de vosotros. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Escuchó el punto? ¿Lo hace por la ley o por el oír con fe? El Espíritu opera cuando la palabra de Dios se recibe por medio de la fe. Por eso es que a veces, hermano, gloria a Dios, ahí usted ve cómo Dios usa aquel hombre. No es que el hombre, es que Dios lo use tanto, es que la gente tiene hambre de Dios y recibe la palabra de Dios y dice: Padre, hay algo que me duele aquí, Señor, y en este culto me voy sano y me voy sana. Y cuando usted pone su fe en el Espíritu Santo, en la palabra, se va la enfermedad, se va la dolencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja en su vida. Pero ¿qué pasa cuando estamos en un culto y en otro y en otro y en otro y nunca pasa nada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermana? No hay fe. ¿Qué pasa? Falta de fe. ¿Qué pasa? Alguien ayúdame. Preocupémonos. Aleluya. Santo. El Espíritu Santo trabaja donde se le cree a Él. Amén. Aleluya. Donde la gente, hermano, tiene hambre de esa palabra de Dios. Aleluya. Santo. Aleluya. Ahí el Espíritu Santo trabaja. Porque usted se siente que anda en santidad y se siente limpio ante la presencia de Dios desde que se le oró o usted aceptó a Cristo por medio de la fe? Usted ya sabe que es justificado y que es limpio, que esa misma fe que usted tiene, que Dios ha perdonado sus pecados, con esa fe reciba la palabra de Dios, acepte el maná del cielo, reciba la palabra de Dios. Y Dios dice: el que esté en mis manos nadie lo arrebatará. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy el que soy y hace como quiere el Dios de los cielos. Aleluya. Él es Jehová. Recibamos su palabra con hambre Amén. y el Espíritu Santo va a trabajar en nuestras vidas. Aleluya. Bendito Dios. Hay muchos que tienen sueños y anhelos de salir adelante, hermano, de salir de la vida que tienen y ser bendecidos o ser usados por Dios. Pero viene el diablo y le dice: no, a ti no te usa Dios. No, hombre, mírate. No, hombre, si tú estás ganando apenas $7 la hora. No, hombre, si todo el mundo te critica. No tienes estudio, no tienes título. No, hombre, no te va a usar. Usted párese y diga lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo dice que si le creo, mayores cosas hará conmigo. No es el hombre, es el Espíritu de Dios adentro de nuestra vida. No es usted, es el Espíritu de Dios adentro de su vida, haciendo maravillas. Es el Espíritu Santo Amén. quien hace todas las cosas. Las mujeres y los hombres solo son vasos. Pero quien hace las maravillas es el Espíritu de Dios. Quien sana a los enfermos es el Espíritu Santo, gloria a Dios. Quien liberta a los cautivos es el Espíritu Santo, gloria a Dios. Quien pone riñones, corazones nuevos, cerebro nuevo es el Espíritu Santo, no es el hombre. El ser humano son vasos que Dios usa, pero quien recibe gloria es el Espíritu de Dios. Donde se le cree, ahí se manifiesta. ¿Cuántos adoran a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu Santo, si oímos con fe, Él va a operar. Amén, hermanos. Amén. Así es. El Espíritu Santo, ¿cuántas veces no nos ha hablado a decir y nos dice: Dios está contigo y no te faltará nada? Y nos ama. Pero nos vamos a acostar a las casas como preocupados.
no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y viene el Señor y dice, yo soy tu proveedor. Piensan que es el Berlin o el hermano o la hermana que predicó. No, es el Espíritu Santo hablando para que usted duerma tranquilo. Aleluya. Y a veces no pasa nada, no vemos las maravillas. No vemos las maravillas porque no recibimos con fe la palabra de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Me gusta el verso 5, me gusta mucho. Aleluya. Y hace maravillas entre vosotros. El Espíritu Santo hace maravillas adentro de nosotros, en la iglesia. Lo hace por las obras de la ley. No. Lo hace porque creemos que su palabra es verdad. Amén. Aleluya. ¿Cuántos se la dan? Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito Jesús. Aleluya. ¿Sigo, hermanos? Siga. Amén. O ya si quieren ir a descansar. Una horita más, hermano. Aleluya. No, pero de verdad una horita más ustedes deciden o solo por motivarme a mí. Una horita más. Aleluya. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Hechos capítulo 13, verso 4. Hechos capítulo 13, con este vamos a terminar. Hechos capítulo 13, verso 4. Gloria a Dios para siempre. Adoren la gloria del Señor, que Él está aquí. Aleluya. Precioso es el Espíritu de Dios. Dice el verso 4. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo. ¿Por quién, hermanos? Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo envía, Amén. habla. Amén. Aleluya. Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de María. Oh, de Dios, no dice María. De José. De Dios. De Dios. En la sinagoga de los judíos tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío, llamado Bar Jesús. Verso 7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra Gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Verso 8. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mire qué demonio ese. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, ¿lleno de qué? El Espíritu Santo. No estaba lleno de novelas, no. De tele, no estaba lleno de tele. Lleno de chisme, no estaba lleno de chisme. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, póngame atención. El Espíritu Santo, cuando empezó a llamar a Bernabé, y andaba también Marcos con él, y andaba Juan con él, cuando el apóstol Pablo, gloria al Señor, el Espíritu Santo los envía a una misión. Cuando les envía a predicar la palabra de Dios. ¿Escuchó, hermano? Usted tiene que predicar la palabra de Dios. No predicar otras cosas, no predicar lo que vio, lo que alguien le contó, lo que usted se imagina, no. Usted tiene que predicar la palabra
de Dios. Aleluya. Y mientras predicaba la palabra del Señor, había un falso profeta que supuestamente era profeta y tenían engañado a todos de este lugar. Y había un hombre muy alto, muy preparado, muy elocuente, muy señalado entre la gente. Un hombre que tenía un buen puesto en ese lugar y estaba con él. ¿Por qué? Porque los magos, los adivinos siempre quieren estar en lugares altos. Y este falso profeta tenía nada menos que un demonio. Él no profetizaba por Dios, era por el diablo quien estaba haciendo todas las cosas. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero Pablo estaba lleno de ¿qué? Es importante la llenura del Espíritu Santo. Hay gente que dice, no, yo no necesito la llenura ni hablar en lenguas. No, si usted no tiene la llenura ni hablar en lenguas, es importante que se preocupe para hablar en lenguas. Hermano, ¿escuchó eso? Amén, hermanos. Es importante que le gima y que le llore a Dios. ¿Para qué? Para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pablo caminando en este lugar, Pablo caminaba la presencia de Dios completita en este hombre. Estaba lleno del Espíritu de Dios. Y cuando Pablo lo vio, Pablo supo que era un hombre falso. Cuando usted está lleno de Dios, usted sabe discernir los predicadores si son falsos o son verdaderos. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted sabe discernir si aquel hombre es falso, si es brujo, si es adivino o es un hombre consagrado a Dios. Pero se discierne cuando usted está lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y dice la palabra de Dios que cuando Pablo lo vio, porque Pablo estaba predicando la palabra, pero el mago le estaba diciendo al gobernador o al líder que estaba ahí, no le creas. Lo estaba haciendo que se apartara de la fe, de lo que estaba oyendo que predicaba Pablo y Bernabé. Lo estaba apartando diciéndole, no le creas. ¿Nunca ha escuchado usted esa palabra por ahí? No le creas, no te congregues, no vayas. Porque el diablo sabe cuando se predica la palabra de verdad. El apóstol Pablo estaba hablando la palabra de Dios. Y se levantó este falso y empezó a decirle, no le creas. Lo estaba desviando. Pero cuando Pablo supo que este hombre tenía espíritus, lo vio a los ojos y le dijo, hijo del diablo, lleno de toda maldad y de todo engaño, quedará ciego. Y gracias a Dios que le dijo, por un tiempo. Si le dice de por vida, se hubiera muerto ciego. ¿Cuántos le dan palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores? Le dijo, por un tiempo. Si el apóstol Pablo le dice, por ser falso y por ser hijo del diablo, vas a morir en 5 minutos, en 5 minutos muere en ese momento. Es que estaba delante de un hombre que cargaba presencia de Dios, un hombre que era guiado por el Espíritu Santo. Qué importante recibir la palabra, hermano, con fe, creerla, para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Amén. Oh Señor, úsame en profecía. Señor, Dios no lo va a usar en profecía a usted mientras usted no cree lo que dice la palabra de Dios con todo su corazón. Amén, hermanos. Si usted cree lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, con todo el corazón, Dios va a empezar a usar su vida como un ministerio, un evangelista, un hombre de fuego, una mujer. Va a tener revelaciones porque el Espíritu Santo es bueno. Por cuanto crees que yo hablo, te hablaré. Por cuanto crees que yo hago esto, lo haré. Pero si hay incredulidad en los corazones, Dios no opera así. Dice que todo lo que no es de fe es pecado. Amén, hermano. Y en Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe en la palabra, no podemos agradar a Dios. A su nombre. Gloria Gloria a Dios. La fe en un cristiano es muy importante. No solamente decirlo de labios. Sí, soy cristiano, creo, pero en el momento que necesita creer de verdad, hermano, entonces como que no hay fe. Yo estoy escribiendo un libro y hay un título que se llama Días difíciles exigen decisiones de fe. Días difíciles exigen, usted necesita en esos días difíciles
tener fe. ¿Por qué? Porque en los días más terribles que usted esté pasando, usted necesita agarrarse de la palabra de Dios y creer lo que dice Dios. Aleluya. Y esos días difíciles tendrán que irse por donde vinieron, porque no hay nadie que le gane a la fe, hermanos. Aleluya. Sí, Señor. Nadie le gana a la fe. Aleluya. Aleluya. La fe es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús dijo, para el que cree todo es posible. Amén. Si usted se mantiene confiando y creyéndole, es que qué difícil es creerle a Dios, hermano. No todo el mundo le cree a Dios. No todo el mundo le cree a Dios. ¿Y será posible que se pueda eso? ¿Y será posible que lleguemos a pagar el templo aquel? No, es que es mucho dinero. ¿Y será posible que Dios haga esto? Y yo no creo. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque no es fácil creerle a Dios. Si ahorita les hago la pregunta, ¿cuántos creen? Todos dicen amén. Todos dicen amén. Todos. Amén, hermano Barley. Pero en el momento que vamos a ver si es cierto que le creemos a Dios, no creo que se pueda pagar ese templo. Ahí está la duda. No creo que Dios use ese hermano. Ahí está la duda. No creo que venga más hermanos y pase. No creo. Ahí está la duda. Ahí es donde el diablo se deleita metiendo incredulidad en los hermanitos. Ahí es donde el diablo desanima a la hermanita. Al hermanito no se puede, Dios no está ahí, no pasa nada, no es llamado, no sirve. Pero si le cree la palabra de Dios, vamos a ver milagros, maravillas, prodigios. El Espíritu Santo honra a los que creen la palabra. Dije que el Espíritu Santo honra a los que creen la palabra de Dios. Aleluya. Si creemos, Dios va a hacer maravillas adentro de nosotros. Aleluya. Y va a usar su vida, y va a usar su vida, y va a usar su vida para la gloria del Padre. Aleluya. Si creemos lo que dice Dios en su palabra. Gloria a Dios. Lo que necesitamos es creerle a Dios. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Pablo no le dijo dudando, quedará ciego. ¿Usted cree que le dijo dudando? No le dijo dudando, quedará ciego. Si nosotros habláramos con fe, hermano, tuviera otro rostro usted, más alegre. Aleluya. Gloria a Dios. O es que a veces siempre está alegre cuando la nevera está llena y cuando tiene 5,000 en el banco. A su nombre. O es que siempre está alegre cuando sabe que tiene trabajo. Todo el año tiene trabajo y ahí sí está alegre. Pero cuando no tiene trabajo, ahí aplique la fe. Ahí aplique la fe. Diga, el Dios del cielo, aunque hoy no tengo trabajo, su palabra dice que si creo, el Espíritu Santo va a abrir puertas. ¿Cuántos lo creen conmigo? El Espíritu Santo va a abrir puertas. Alabado sea el nombre del Señor. Él es quien hace todas las cosas. Pero si recibimos la palabra con fe, es que vamos a ver su mano. Si andamos todo el tiempo negativos, dudando, nunca vamos a ver la mano de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. El Espíritu Santo hace maravillas donde se le oye, se le cree a Él, hermano. Aleluya. Ahí se mueve el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Decía un predicador, los pastores que son de Dios siempre andan ungidos, siempre tienen la unción, pero lo que pasa es que las congregaciones no aprovechan y no disfrutan cada palabra que sale de la boca del siervo. Pero va a otro lado y todo el mundo recibe la palabra y se ven milagros y se ven maravillas, gloria a Dios para siempre, y se ve el mover de Dios, gloria a Dios, porque la gente cree y recibe la palabra en su corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Pero a veces yo miro que aquí algunos se duermen. Parece que le toca predicar a usted y yo me voy a dormir ahí. Y lo voy a hacer de agrede. Le toca predicar Rolando. Para que sienta cómo se siente. No hay una tortura más fuerte para un predicador que esté predicando y que usted se esté durmiendo. Es una tortura, hermano. Aleluya. Parece que le toque a usted
usted enseñar acá al frente y cantar y dirigir, aquí me voy a sentar y me le voy a dormir. Se durmió el pastor, sí me dormí para que sienta lo que decía. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Tiene que recibir la palabra con fe, hermano, para que el Espíritu Santo obre en su vida y no le falte nada. Porque nosotros no somos llamados a andar mendigando ni a andarle pidiendo a nadie. Nosotros tenemos un Padre que suple todo. Aleluya. Nuestro Padre suple todo. Así es, aleluya. Aleluya. Decía un hermano, mira, Berly, un pedacito de tierra aquí en Estados Unidos. Ahí, mira tu casita, no yo. Le estoy orando a Dios no por un pedacito de tierra, le estoy orando a Dios por muchos acres de tierra. Aleluya. ¿Escuchó? No creí, ¿verdad que ustedes no creyeron lo que yo hablé ahorita? ¿Verdad que dudaron? Aleluya. Ahí Amén. está. No estoy predicando de eso, pues. Gloria a Dios. Santo. No estoy predicando, pues. Le estoy orando a Dios por muchos acres de tierra para tener una iglesia y alabar la gloria de Dios. ¿Verdad que hay duda? Esa duda la pone el diablo para que el Espíritu Santo no se manifieste. Pero que usted no lo crea, yo me mantengo creyendo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. A mí nadie me saca de ahí ni me mueve. Le estoy orando a Dios por un templo propio. ¿Escuchó eso? Le estoy orando a Dios por cosas grandes. El Espíritu Santo va a honrar la fe. El Espíritu Santo va a abrir puertas. Por cuanto ha creído en mí, el Dios del cielo va a poner su mano. Aleluya. Y después va a decirte, ay, hermano, ver, fíjese que sí, yo fui uno que dudé, pero ahora sí creo. Ahora sí creo, hermano. Sigue así la gente, quiere ver para creer. En Dios no es así. En Dios es, hay que creer para ver. Aleluya. Primero crea y después miramos. Amén, hermanos. En Dios no es que usted va a ver cuando ya esté aquello, esté el otro, y está todo, entonces creo. No, no, eso no funciona así. Eso no es fe. Fe es que nosotros vamos a creer lo que no tenemos. Fe es que vamos a creer lo que estamos pidiendo y viene en camino. Viene la bendición de Dios. Viene un templo nuevo. Viene músicos. Viene más hermanos. Viene más hermanas. Viene más jóvenes. En el nombre estamos creyendo. Estamos trabajando. Estamos recibiendo la palabra. ¿Quién va a trabajar? El hombre. No. El Espíritu Santo de Dios hará maravilla en medio de nosotros. Aleluya. El Espíritu Santo Aleluya. que va a hacer maravillas. Sí, amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Todo el mundo empieza pequeño, pero si se le cree a Dios, vamos a ver sus bendiciones. Amén. Aleluya. ¿Escuchó, hermanos? Así es. Si se le cree a Dios, usted va a ser bendecido. Amén. Repito, si usted le cree a Dios, usted va a ser bendecido. Lo que usted le está pidiendo, lo va a recibir, hermano. Piense en grande, el Dios que usted tiene es grande. Piense en grande. Aleluya. Si usted cree, Dios le va a bendecir. Amén. Pero esto es si usted lo cree. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Santo. El Espíritu Santo hace maravillas, milagros, prodigios, donde se oye la palabra con fe. Gloria a Dios. Y le dice, Señor, creo de que tú lo harás. Aleluya. A su nombre. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. Aleluya. Aleluya. Glorioso Jesús. Aleluya. A veces a Dios lo hacemos muy pequeño, pero Dios es más grande de lo que nosotros pensamos. Sí, amén. Es más grande. Dice la Biblia en Job, hermanos, que Dios tiene la tierra de un hilo. Así la tiene Dios, de un hilo. ¿Usted se imagina entonces cómo es Dios de grande si tiene la tierra de un hilo agarrada? ¿Ah? Como un llavero la tiene. De un hilo tiene la tierra Dios. Y a veces nos preocupamos por un día que no trabajamos a la semana. ¿Será que va a haber trabajo? ¿Será que va a haber eso? Pero olvídese del asunto y solo alabe a Dios, hermano.
¿será que Dios me va a proveer en este invierno? ¿Y qué voy a hacer con el verano? Olvídese, Dios, pero Él es el dueño de la tierra. Aleluya. Él es el dueño de la tierra y de todo. Solo crea su palabra, duerma tranquilo, confía en Él y Dios hace lo demás. ¿Cuántos alaban a Dios? Donde se le cree, ahí se manifiesta. Donde hay incredulidad, ahí no está Dios. Amén, hermanos. Amén. Jesús en una ocasión no hizo milagros porque sus hermanos no creían en Él y se fue para otro lugar a hacer milagros. Jesús no hizo milagros porque no creían en Él. Su hermano le dice, si quieres darte a conocer, pues vete para allá y haz milagros. Donde no recibían a Jesús, no hacía milagros. Es más, el Señor le dijo a la iglesia que donde vayamos nosotros a predicar el Evangelio, pero si se nos cierran las puertas y ya no se quiere que se predique ahí, dice, sacúdanse los pies, no se preocupen, el polvo va a ser testigo y sigan predicando en otro lado. Entonces, donde se recibe, ahí se manifiesta. Amén, hermanos. Donde se le acepta y se le ama, ahí está la bendición de Dios. Amén. Póngase sobre sus pies, que si no sigo predicando más. Aleluya. Su palabra es verdad. Gracias, Señor.